Bienvenidos, queridos amigos y apreciados alumnos. Este es el cuarto programa Construye tu nave del éxito, perteneciente a la excelente programación de Ojo con Eso Televisión. Sin duda alguna que la formación del liderazgo requiere, en principio, comprender perfectamente lo que significa el logro de los grandes objetivos que se requieren para poder alcanzar el éxito. Este programa recuerda siempre en su primera parte los factores motores que son la base para el proceso de formación de las personas. Y vimos en el primer factor motor que hay que mantener el esquema de valores de la organización, de la familia, de la empresa donde estoy, de la organización del Estado donde trabajo. Si no se hace eso, se pierde la esencia de lo que es el significado de cómo es mi comportamiento. También de prepararse personal y profesionalmente. O sea, no podemos tener personas que lleguen a un cargo de dirigentes de una organización y no conozcan la organización, no conozcan los intríngulos legales relativos al cómo gerenciar aspectos que corresponden a el cómo aplicar la relación de poder dentro de la organización, el usar comunicaciones adecuadas, verbales, escritas, etcétera, y eso del desarrollo personal. Ya vimos su importancia y es un proceso de desarrollo continuo. Si no lo practico, no voy a lograr que ese comportamiento mío va a ejercer influencia. Influencia es una fuerza que se da cuando yo doy con el ejemplo eso, vivos conocimientos del cómo hacer las cosas, del cómo lograr el éxito en la organización, del cómo alcanzarlos en armonía dentro de la organización. ¿Para qué? Para lograr la cooperación de la gente. O sea, ellos se pegan a uno porque ven el reflejo de las personas que quisieran como dirigente y no colocar un dirigente que ni siquiera conozca la organización, que ni siquiera tenga la experticia dentro de la organización o que maltrate a la gente y a la misma organización. Entonces, hay varios procesos con los cuales se forman los líderes para alcanzar influencia. Recuerden eso. Si no se entiende que hay que articular el conocimiento y unir ese buen ciudadano y el buen profesional, no voy a tener líderes, sino que voy a tener dirigentes. Los dirigentes, quizás por su husmear, por su arrojo en tomar algunas decisiones sin conocer realmente cómo se toman las decisiones, bueno, van llevando las organizaciones lamentablemente a la quiebra. Las empresas y el Estado ineficiente, que no son capaces de lograr el bienestar general de los pobladores de un determinado territorio. Entonces, el liderazgo está basado en procesos educativos y eso internalicen. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza del liderazgo. Yo puedo creer que es un rayo iluminado que llega y dice, este es el iluminado, como ha sido nuestra historia latinoamericana, de fracaso en fracaso, por los caudillos, por ese populismo inerme que no es capaz de producir efectos positivos. No, hay que buscar la gente que realmente se olvide del rayo iluminado, trabaje para formarse, trabaje para conocer lo que significan las organizaciones donde voy a trabajar para lograr con éxito los grandes objetivos que ella tiene. En respuesta a circunstancias, de una u otra forma, Pedro Pérez es el que, por convenios que tenemos, que va a llegar a ser el presidente de la empresa. Y resulta que no tienen ni los conocimientos ni están ligados al desarrollo organizacional necesario para entender cómo se manejan los intríngules, ese sub y baja de la organización que bien nos decía nuestro amigo José, que es actualmente el grave problema cuando uno quiere confrontar conocimientos con personas que ni siquiera lo tienen. Tercero, es el concepto clásico, es el dirigente, es el que vende más, es el que está encargado de esa organización y creen que son líderes. Y resulta que se equivocan totalmente. El concepto está ligado al cambio de conducta.
todos los días mejorando mi conducta para adaptarme a la inteligencia artificial que condiciona la toma de decisiones, los procesos para lograr un clima organizacional adecuado dentro de la organización, y por eso se crean dos estilos de liderazgo. Un estilo porque está muy preocupado por los intereses y resultados de la organización, a la vez que se preocupa por los intereses de las personas. Esto me puede llevar a tres tipos que son totalmente despreciables dentro de la organización. Uno es el estilo de comodidad, la mamabota típica, que está todos los días abrazando a la gente, besuqueando a las mujeres, buscando la forma de que la gente consideren que el tipo tiene buena presencia. Y eso es un estilo de comodidad que no logra ningún beneficio para la organización. El estilo empobrecido, que no es ni el mamaota ni el estilo autoritario, cuando yo me preocupo y los intereses son exclusivos de la organización. Entonces, salimos de esa hondonada y puede ser que algunos se queden en el estilo de comodidad. Principio Peter, el individuo incapaz de lograr la eficiencia y mejorar la productividad. No, hay que buscar el estilo integral que me lleva a la participación de toda la gente que conforma la organización, al compromiso de ellos alrededor del liderazgo, a compenetrarse con su trabajo, ser un experto real y que conozca en profundidad los intríngulis de cada una de los procesos en los cuales yo voy a obtener la máxima producción de una empresa. ¿Cuáles son las vertientes de la autoridad? Mire, la autoridad, cuando yo la comparo con el liderazgo, me voy a dar cuenta, y presten atención. Esto fue un estudio que duramos mucho en nuestro Instituto de Investigación de IBELI. Allí van a poder entender claramente por qué no aplicar la autoridad en demasía. Habrá momentos que es necesario hacerlo. Max Weber, Gabriel, son filósofos de la educación, analistas estructuralmente pensados para entender por qué yo no debo aplicar el mando de la autoridad. Y esto es precisamente porque la autoridad tiene tres vertientes. Una vertiente del orden, como estoy conformado, desde el punto de vista de mi conformación, no solo fisiológica, sino mental, sino desde el punto de vista emocional, de acuerdo a las estructuras sociales en las cuales he vivido. Si he vivido en libertad, por supuesto que mi orden es de libertad. Si he vivido con un subordenamiento social en donde me pegaban por la cabeza todos los días, así voy a comportarme normalmente. Y si es un sobreordenamiento, el tipo que realmente es totalmente abierto y tampoco entonces es capaz de entender que debe haber una disciplina en la organización. O el estatus, su prestigio personal, informal y formal, que lo hace que tenga cierto estatus y me brinda un nivel de autoridad. Pero el más peligroso de ello es la aplicación del mando, que es la legalidad de la autoridad. Bueno, designo a Pedro Pérez por ser el individuo que considero que debe ser el que gerencie esta organización. Y resulta que no estudio quién es Pedro Pérez. No sé que ese individuo ha tenido perversiones en cuanto a la aplicación del mando. Su legalidad le legitima la dominación de la autoridad y aplica ese factor de influencia a palo limpio. ¿Cuál es la diferencia con aplicar la autoridad y el liderazgo? Y por favor, grábense esto porque en nuestras 25 clases lo vamos a estar reiterando con ejemplos vivos. Cuando yo aplico el mando, miren lo que sucede. Yo tengo que hostigar para que la gente en su proceso de autorrealización no entienda que lo puede hacer a su manera, pero lograr el objetivo con la máxima eficiencia. No, si lo tiene que hacer como yo digo. Hostigo para que se haga como yo digo. Endurezco las relaciones con la gente alrededor mía
Doy una visión de mis posiciones recalcitrantes, pego 4 gritos y usted mañana se va porque no logró los objetivos. Amenazo, esa amenaza constante y las controversias están al orden del día en la organización. Eso trae violencia y la violencia no trae sino pérdida de recursos humanos, materiales, tiempo. La gente se esconde del individuo, no quiere trabajar, por supuesto que sabotea desde el punto de vista no porque sea un saboteador, no, sino porque su naturaleza humana no va a entender cómo producir de esa manera. Y simplemente se queda porque le están pagando 4 centavos. No es capaz tampoco, porque son personas que no se han desarrollado personalmente, y no es capaz de evitar una persona como eso, condicionarla, enseñarla, hablarle, hasta llegar pues a un cambio de esa conducta. En cambio, miren lo que pasa con el liderazgo. El liderazgo es persuasión. Yo con mi ejemplo persuado a la gente. Si yo sé hacer las cosas, si yo sé la historia de mi organización y tengo el cómo manejar la organización eficientemente, sé el proceso, pero lo enseño mediante conversaciones, enseño mediante compromisos, enseño mediante negociaciones para no llegar al lamentable caso de las controversias. Eso genera energía moral y la energía moral produce desarrollo. No se pierde tiempo, no se pierde personas, no se pierde material y recursos financieros. Por lo tanto, se logran ambos el poder, este con un total desarrollo, este con un total decrecimiento de su productividad. Los caudillos son los grandes causantes del desbarajuste que hay en toda Latinoamérica y en muchos países realmente del mundo. Pero, ¿por qué? Porque simplemente enseñan que se hacen las cosas como él cree hacerlas, sin tener verdaderamente un proceso de formación adecuado. ¿Logro de objetivos? Sí. Aquí se logra con la máxima eficiencia. Aquí se logra con muy poca efectividad a punta de palo. Quiero con mucho orgullo presentarles a uno de mis alumnos que yo he visto que más ha aplicado algunos principios del liderazgo. Él tiene varias empresas en Santo Domingo, en Panamá y actualmente en Venezuela. Pero lo que realmente le he querido preguntar se relaciona a qué aspectos del liderazgo ha tenido que utilizar para poder alcanzar el éxito. Y otra pregunta, ¿cuáles en los momentos más difíciles? Con ustedes, César Boyero. Oye, Jesús, esa pregunta que me estás haciendo es muy, muy, muy importante. Pero lo primero que tengo que decirte es que hoy el liderazgo cambió. O sea, ya hoy el líder no es aquella persona que empuja la carreta y tampoco es el líder que está al frente para ser el ejemplo de su equipo. Hoy, la tendencia hoy es que el líder sea más inmersivo, que sea parte del proceso, que haga más presencia desde adentro de donde están ocurriendo las cosas. En ese sentido, hay dos tipos de liderazgo donde tenemos que prestar atención. El liderazgo colaborativo y el liderazgo adaptativo, que sobre todo desde el 2019 para acá ha tenido mayor repercusión en todo esto que significa el modelo organizativo, como la jerarquía. Cosa que es muy importante que revisemos. Y dentro de las competencias o dentro de las habilidades o cualidades que tiene que tener un líder, pues debe ser una persona que tiene que tener un desarrollo empático, saberse colocar en el zapato de los demás, pero además una persona que sepa impulsar a su equipo. Eso es algo que los equipos los equipos de alto rendimiento están adoleciendo el día de hoy, de que sientan de que su líder pues lo promueva, los impulse, pero que además lo sepa motivar en función de lo que tiene que lograr, que sepa influir de manera positiva, que tenga capacidad de resolver situaciones de conflicto, que sea una persona que los motive continuamente a todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Un líder que el día de hoy no entienda la importancia de la inteligencia emocional probablemente es un líder que no está enfocado a la nueva tendencia, a lo que se requiere hoy. Y es que yo creo que el arma más poderosa tiene que ver con
y es lo que yo estoy trabajando hoy en día como mentor y como coach, tiene que ver en liderar tu vida, el entender lo que tú quieres, el saber hacia dónde tú vas, el tener claridad de cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus oportunidades, cuáles son esas amenazas. O sea, tener precisión de tu DOFA o FODA, algunos los cambian en algunos países, es fundamental. Pero además, saber, en función de cuáles son esas debilidades, saber reforzar ese conocimiento que te ayude a impulsar esas motivaciones que están relacionadas con eso que yo te digo que significa liderar tu vida. Con mucho orgullo, caramba, César, gracias. El haberte presentado, el haberte escuchado con tanta animosidad, a ver cómo se aplican esos conceptos que estudiamos en cada uno de estos cursos, el cómo se materializa el éxito, que fue brillante tu exposición, y realmente haber alcanzado los objetivos que nos planteamos, diciéndoles pues que actualmente nosotros tenemos que tener muy claros lo que ha significado la formación del liderazgo ya para esta cuarta sesión, entender que es en equipos de trabajo para hacer y materializar el concepto de la eficiencia organizacional. Es por ello que los invito a que estudien la formación del liderazgo. Tiene pasos que son sumamente importantes, desde el desarrollo personal hasta el logro de la influencia. Es una energía. Eso es capaz de mover la gente para alcanzar los objetivos que tenemos planteados en las organizaciones. Estúdienlos y yo estoy seguro que así como hizo César Boyero para alcanzar el éxito, ustedes lo podrán alcanzar. Gracias por su atención. Nos vemos en el quinto programa. Gracias, amigos todos. Gracias, mis queridos alumnos. Ahí están nuestras direcciones. Intégrense al mundo de los líderes integrales para el progreso.